El gobierno de Juárez tuvo que terminar con las numerosas revueltas que fueron provocadas por sus propios generales, quienes estaban descontentos por las reelecciones del mismo. Se levantaron en armas entre otros Donato Guerra, Jerónimo Treviño, Porfirio Díaz y Vicente Riva Palacios. Además de todos estos problemas, la deuda externa, causa de las intervenciones extranjeras, se había aumentado. Los gobiernos de Juárez y Lerdo de Tejada hicieron frente a estas dificultades, abrieron escuelas y centros educativos, crearon un código civil y un código penal con sus respectivos códigos de proceso. Muchos de los efectivos del ejército fueron licenciados, se negoció gran parte de la deuda externa, se aplicaron las leyes de reforma y hubo un intento de conciliar al Estado civil con la Iglesia. La República restaurada fue también una época de renacimiento cultural. Novelas, revistas literarias, liceos, institutos de ciencias y periódicos se dedicaron a estudiar la identidad de los problemas nacionales. Los periódicos de la época, al dedicarse a estudiar, a explicar y exhibir los problemas sociales del país, ejercían cierta presión en el gobierno, ya que ponían en evidencia la ineficiencia de las autoridades para enfrentar los fenómenos que preocupaban a la sociedad. Se vio el encarcelamiento de redactores, dibujantes y periodistas por la difamación y oposición al Estado. Las razones de un encarcelamiento para los periodistas no tenía otro origen que el ejercicio de la libertad de prensa y las consideraciones humanitarias elementales, ya que para el gobierno el periodismo era equivalente a la represión. Era el personaje social que se reprimía y castigaba por sus formas de pensamiento. Dentro de los problemas sociales que exhibían, se hablaba de la prostitución. Porfirio Díaz, un militar popular, ex jefe de gobierno del Ejército de Oriente, próspero y con ambiciones políticas, conquistó el poder en 1877, gracias a su victoria en la batalla de Tecuac en las elecciones para presidente de 1878. Díaz ganó con el 97% de los votos. Había surgido el poder que gobernaría México durante los siguientes 27 años. El primer objetivo de su gobierno fue pacificar al país y eliminar a los rivales políticos más poderosos. La dictadura y los ejes del sistema político de Díaz consistían en represión, conciliación, centralización y paz social. Sobre la represión, Díaz se mostró implacable contra cualquier forma de oposición, sobre todo cuando ésta cuestionaba su poder y representaba un peligro serio para su gobierno. Recurrió al destierro o a la cárcel, según el grupo o la persona que se lo pusiera. En el ámbito de la prostitución, estas mujeres eran sancionadas con multas que iban desde los 50 centavos hasta con prisión. Se sancionaban por faltar a la reglamentación, ya fuera por no estar inscritas en los libros rojos de inspección de sanidad o por no acudir a las inspecciones médicas que se realizaban periódicamente. Además de la represión, ya se echó mano de la conciliación. Desde que México se organizó como nación independiente, se planteó el problema de las relaciones del naciente Estado con la Iglesia Católica, que era entonces la única que existía oficialmente en el país. Esta diferencia trascendió la vida política y llegó a dividir profundamente las voluntades de los mexicanos durante el siglo XIX. Una vez que Díaz se consolidó en el poder, se aplicó una política conciliadora entre los sectores más favorecidos del país, tanto con los accionistas liberales a los que se había enfrentado, como con los conservadores y el clero. La Iglesia comenzó a progresar en México. De 1867 a 1910 se crearon 12 nuevas diócesis. El número de parroquias creció de 1222, que había en 1851, a 1331 en 1893. En 1851 existían 9 corporaciones religiosas. Llegó a haber 23 en 1910. Los templos católicos casi se triplicaron, de 4.893 que había en 1878 pasaron a ser 9.580 en 1895 y 12.413 en 1910. En 1895, de 12.632.645 habitantes, se dijeron ser católicos el 99.9%. En 1910, de
15.160.377 habitantes lo hicieron el 99.16%. Y habiendo tal influencia de la Iglesia en el país, se consideraba a las prostitutas un mal atroz, ya que significaban una aberración del sagrado fundamento teológico basado en el matrimonio, pues prestaban sus servicios con el único fin de gozo personal. Se culpaba a estas mujeres de atentar contra el lazo más importante para la Iglesia. Eran las destructoras de cientos de hogares, las encargadas de dejar a una familia sin sostén, las responsables de que muchos hombres honrados cayeran en sus pies. Eran uno de los peores vicios que se estaba propagando y que estaba terminando con la paz y la tranquilidad que existía en el país. Díaz continuó con el proceso de centralización del poder, iniciando con Juárez y Lerdo, aunque, bajo el gobierno de Díaz, el poder político se había centrado en un reducido grupo, es decir, se había formado una oligarquía que sometía al país con mano de acero. El régimen porfirista fomentó el desarrollo artístico y científico de México. Los intelectuales más importantes pensaban que solo la ciencia y la modernización industrial sacarían al país de su atraso, por lo cual implementaron algunos aspectos de modernización. Al ser vista la prostitución como un problema social, su solución pasó a manos de los portadores de un conocimiento especializado, que se encargarían de proteger al cuerpo social de los efectos de tal fenómeno. La solución que habían propuesto fue con la finalidad de cuidar la higiene pública, conservar las buenas costumbres, obligar a las mujeres dedicadas a esta profesión a realizarse visitas médicas 2 veces por semana y hospitalizarlas en caso de contraer alguna enfermedad venérea. Los intelectuales porfiristas se lanzaron a la creación de numerosas interpretaciones que, disfrazadas de ciencia positivista, tendían a justificar el sistema, no solo en el sentido de probar una dictadura ilustrada en un país analfabeto, sino básicamente descubriendo lo indispensable de una clase que, conociendo la ciencia positiva del buen gobierno, fuera autorizada para hacerlo los científicos. Los científicos buscaban erradicar los problemas sociales, entre los cuales se encontraba la prostitución, pues consideraban que era una de las barreras que impedía el desarrollo que tanto se quería alcanzar. No se obtuvieron los resultados deseados, ya que esto dio como consecuencia la práctica clandestina. La prostitución clandestina consistió en la aparición de burdeles, casas de citas y hoteles que no se encontraban registrados en el reglamento correspondiente. Estas mujeres estaban obligadas a prostituirse. Hablamos de la trata de blancas. Las personas más poderosas de la época secuestraban, compraban e inclusive vendían mujeres para adentrarlas a este mundo. Se vivió un intercambio de poder, donde los más influyentes y ambiciosos cambiaban terrenos, haciendas, ganados a cambio de mujeres. En la ciudad se observaba la renta o compra de mujeres que trabajaban en burdeles o casas de citas. Los grupos más vulnerables para la trata de personas en el país eran las mujeres, los indígenas y los migrantes indocumentados. Se introdujo en México el positivismo, el cual durante la República restaurada fungió como filosofía, sistema educativo y arma política. Tendencia filosófica, sociológica e histórica nacida a mediados del siglo XIX, creada por Augusto Comte. Doctrina que forma parte de un conocimiento supremo, siendo una simple descripción de fenómenos simples. El porfirismo no solo se encontró en contradicciones políticas, sociales y económicas, sino además bajo una intelectualidad eficiente que desde hace tiempo atrás venía postulando ideas y valores acerca de la sociedad mexicana que coincidían por entero con los propósitos políticos del porfirismo. Las ideas y valores en el porfiriato eran parte importante de la sociedad mexicana, por lo cual Díaz buscaba erradicar por completo este problema, ya que repercutía en el bienestar general de la nación. El valor más importante para la sociedad mexicana era la moral, la cual era enseñada desde el hogar. Era uno de los valores principales que debía ser inculcado, en especial en las mujeres. Se creía que la moralidad era bien enseñada en pequeñas poblaciones, ya que las mujeres no estaban expuestas a los lujos de las grandes ciudades. Porfirio Díaz se encargó de satisfacer uno de los anhelos más caros de la población, especialmente de la burguesía: establecer la paz social y lograr la estabilidad política indispensable para impulsar el desarrollo económico. Tras 3 décadas de paz, orden y progreso porfiriano, se había transformado al país. Aparentemente, México se encaminaba hacia la prosperidad. A pesar de ello, la gran mayoría de la población se benefició poco del bienestar material, y por el contrario, sufría las injusticias que provocaban la concentración del poder y la riqueza en unas cuantas manos. La globalización de la economía significó la globalización de la explotación sexual de la mujer,
Entre las muchas formas de tráfico, la más visible y difundida es la del tráfico de mujeres para su explotación sexual. La industria del sexo, considerada como marginal, llegó a ocupar una posición central y estratégica en el desarrollo del capitalismo internacional. La industrialización del comercio sexual implicó la producción masiva de mercancías y servicios sexuales estructurados en torno a una división regional e internacional del trabajo. Estas mercancías eran seres humanos que vendían servicios sexuales. El mercado internacional de estas mercancías incluyó simultáneamente a los niveles local y regional, haciendo que sus imperativos económicos fueran imposibles de evitar. La prostitución y la industria sexual relacionadas dependían de una economía subterránea masiva controlada por alcahuetes conectados con el crimen organizado. Al mismo tiempo, negocios como cadenas hoteleras internacionales, compañías aéreas y la industria del turismo obtenían grandes beneficios de la industria del sexo. El presidente Porfirio Díaz buscaba igualar a México con naciones de primer mundo, quería estar a la altura de países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, naciones en las cuales se vivió un progreso admirable. Al existir problemas sociales que podían afectar este desarrollo, comenzó a buscar soluciones para erradicar por completo dichos fenómenos. Existían tres principales llagas sociales que afectaban a México: el alcoholismo, el juego y la prostitución, vicios que estaban acabando con las costumbres del país, vicios que crecían de manera que inquietaba a la sociedad. Al reconocer que el virus de la prostitución se expandía cada día más por el país, se buscaba erradicar por completo el problema. Se conocía que en otras naciones había permitido la práctica de la prostitución, cuestión que trajo consigo a miles de personas infectadas por sífilis. Otros países la prohibieron por completo, lo cual provocó el aumento de la prostitución clandestina. Al ser un problema que no se iba a erradicar por completo, se buscó controlar. La prostitución era un fenómeno social que no surgió en el Porfiriato, sino que ya se vivía tiempos atrás. Díaz, al buscar el orden y el progreso del país, se enfrentó con el crecimiento de dicho problema. Aún con el paso del tiempo, la actividad de la prostitución sigue siendo para algunos un mal social, que denigra a las mujeres y que las excluye de cierta forma de la sociedad, estableciendo un propio círculo de interacción entre ellas. En la actualidad, esta actividad se ha visto modificada en cuanto a su reglamentación únicamente, ya que hoy en día esta práctica no se encuentra reglamentada. En el tiempo porfirista, cuando el gobierno impulsó la implementación de un reglamento de inspección sanitaria y este se llevó a cabo, se creía que se podía controlar por completo la prostitución. Sin embargo, aún se realizaban prácticas clandestinas, que resultaban menos costosas pero más riesgosas, tanto como para la mujer como para el cliente. Con el paso del tiempo se logró un control limitado. En la época del Porfiriato, una herramienta de instrucción y control moral era la psicología, colocándola como la explicación más coherente para los juicios más absurdos, usándose como elemento censor para la crítica de revistas y personajes en contra del orden establecido. Bajo esta situación en la que la palabra psicología era empleada ajena a su carácter clínico-científico, alejándose de la salud del pueblo y acercándose a la salud del Estado porfirista, es más que evidente que también fuese ocupado como instrumento justificante y opresor en la prostitución. Por un lado, al seguir manteniendo su utilidad como un instrumento de control, y por el otro buscando la eliminación de cualquier agente que pudiese alterar el orden. La psicología como profesión funge un papel importante en el tema de la prostitución, ya que puede intervenir mediante la creación de programas que beneficien a las mujeres dedicadas al trabajo sexual, crear programas de intervención para aquellas mujeres que desean salir de ese ámbito. El psicólogo no solamente podría trabajar con este sector de la población, sino con la población en general, brindar información respecto a las personas dedicadas a la prostitución, ya que la gente actualmente tiende a generalizar y desgraciadamente aún se conserva ese concepto de moralidad arraigado desde el Porfiriato. Que la gente comprenda la situación actual que se vive en el país para entender la necesidad de muchas de las mujeres dedicadas a la prostitución, así como aquellas que se ven forzadas a dedicarse a esta. La psicología como disciplina debería fomentar dentro de las aulas de clase la problemática real que se vive afuera. El brindar toda la teoría e información posible de los problemas sociales que aquejan al país no les dan un manejo a los estudiantes de la realidad, ya que no solo se deben manejar teóricamente, sino que los estudiantes deben conocer las condiciones reales para brindar soluciones a dichos problemas. La psicología como ciencia ha sido de gran utilidad para la realización de muchas investigaciones respecto al tema de la prostitución, aunque la mayoría de las investigaciones psicológicas que se han realizado brindan únicamente información teórica que resulta de importancia para conocer el tema, pero carecen de brindar soluciones para posteriormente saber afrontarlo. Cabe destacar que es notable el reconocimiento en el progreso de la psicología en México, ya que la evolución dentro de la psicología se puede explicar como una reacción
que no había sido capaz de dar respuesta a los enormes problemas sociales y educativos de México. Es evidente entonces que la prostitución que se estaba presentando en México desde el principio se consideraba como algo socialmente comprometido, con lo que se tenía que luchar para lograr una evolución y progreso como país, erradicando de manera total la prostitución y el trato igual de la mujer ante la sociedad. La esencia de estas preocupaciones es atacar los problemas sociales de un país agobiado por el rezago educativo, las deficiencias en el sistema de salud, la existencia de grupos marginados por el desarrollo económico y el subdesarrollo en general. Aunque la prostitución no parece haber llenado las expectativas de una infinidad de personas que querían exterminarla, muchos de los cuales exploraban en este momento otras alternativas para cumplir con este objetivo.